En este video vamos a resolver una serie de ejercicios sobre simetría axial. Y bueno, primero tenemos este tipo de pregunta súper sencilla que dice, en un rectángulo, y vea que en este caso aclara que no es un cuadrado, porque como ustedes saben, un cuadrado es un rectángulo, pero no todo rectángulo es cuadrado. Entonces nos hacen esta aclaración. En un rectángulo, como este que no viene dibujado en la pregunta, se puede trazar un máximo de, y ojo que cuando nos dicen un máximo, debemos pensar en todos los posibles ejes de simetría. Por lo tanto, en este caso, sabemos que tenemos un eje de simetría vertical y un eje de simetría horizontal. ¿Ok? Entonces, estamos ante dos ejes de simetría que se pueden trazar en un rectángulo. En el rectángulo no podemos hacer este trazo como eje de simetría. Recuerden que si nosotros trazamos un eje de simetría y nos imaginamos doblando la figura en ese eje de simetría, debería de calzar perfectamente cuando cerramos la figura, cuando la doblamos. Y aquí esto nunca va a coincidir con esto, por ejemplo, por ser rectangular, por ser alargada. Entonces, únicamente va a tener en este caso dos ejes de simetría. La cantidad de ejes de simetría que se pueden trazar en un triángulo equilátero corresponde a. Esta pregunta es importante porque nos están resaltando que el triángulo es equilátero. ¿Eso qué significa? Que todos sus lados miden lo mismo. Y obviamente sus ángulos también van a medir lo mismo. En este caso, y se lo pueden aprender así con toda certeza, si ustedes les están preguntando cantidad de ejes de simetría en una figura regular, entonces en este caso, como el triángulo es equilátero y tiene tres lados porque es un triángulo, pues la cantidad de ejes de simetría que va a tener es de 3. Ahora, ¿por qué es importante el ejercicio? Porque si nos dicen cantidad de ejes de simetría en un pentágono regular, recuerden que el pentágono es una figura que tiene 5 lados. Si el pentágono regular va a tener 5 ejes de simetría. Si estamos hablando de un octágono que es regular, pues va a tener 8 ejes de simetría, porque la figura tiene 8 lados. Y esa afirmación podemos estar completamente seguros si el polígono es regular. Entonces, en este caso, triángulo equilátero, 3 ejes de simetría. Considere la siguiente información. En el polígono EFGHJI se puede trazar un total de tantos ejes de simetría. Ok, cuando tengan una figura como esta, fíjense bien si de verdad les están hablando de la figura completa que están viendo. Bueno, en este caso, sí es importante marcar los vértices E, F, G, H, J, I. Entonces sí nos están hablando de toda esta figura que parece como una flecha. Entonces, en esa figura, pues únicamente vamos a tener un eje de simetría, ese que estoy marcándoles ahí. Si ya ustedes piensan que si hay simetría aquí, no. Recuerden que nosotros tenemos que imaginarnos que en el eje de simetría se dobla la figura y esto se va a encontrar con esto con esto, y así sucesivamente. Y si pensamos en un eje de simetría de esta manera, ya se dobla y no va a calzar. Entonces definitivamente estamos ante una figura que tiene solamente un eje de simetría. Nuevamente estamos en el ejercicio, o más bien con la misma figura, el polígono EFGHJI. Y la pregunta es
una posible imagen de E. Estamos de que E es este punto que tenemos aquí. Y como aquí tenemos claramente un eje de simetría, pues una imagen sería, en este caso, G. Recuerden, si estamos ante figuras que son simétricas o que tienen ejes de simetría, si yo doblara eso, entonces E se encuentra con G y se encuentra con H. Pero en este caso me preguntaban por la imagen de E, que hubiera sido casi lo mismo que nos preguntaran el punto homólogo para E sería G. Considere la siguiente información. Estamos igual con la misma figura, donde tenemos el polígono EFGHJI, y se nos plantean dos proposiciones. La primera es que el triángulo GJH tiene un eje de simetría. Y me están hablando de GJH. O sea, ese triángulo que ustedes están viendo que se está marcando ahí. Que si eso tiene un eje de simetría. Aquí la figura, si ustedes la ven con cuidado, podría confundir. Aparenta. Ok, no es un triángulo equilátero, eso parece muy evidente. Y es cierto, eso no es un triángulo con los tres lados iguales. Pero podría surgir la duda si este lado es igual a este. Porque si este lado mide lo mismo que este, sí tendría un eje de simetría. Entonces, hagamos una deducción rápida. Este lado que tenemos aquí, de hecho es esta misma medida. Desde H hasta G mide lo mismo que de este 3 a este 8. Entonces yo tengo la certeza que aquí mide 5. La pregunta es, ¿este mide 5 también? Fíjense ustedes que esta medida es esta misma de acá. Y si quisiéramos ver esto por el teorema de Pitágoras, que hay que tenerlo presente, entonces nosotros estamos ante la siguiente situación. ¿Cuánto mide FG, que es lo mismo que JH, respecto a este y este lado de acá? Esta parte de aquí mide 3. Esta de acá mide también 3. Y por Pitágoras sabemos que x al cuadrado, que sería hipotenusa al cuadrado, es igual cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. X al cuadrado es igual 3 a la 2 más 3 a la 2, sería 9 más 9, 18. Y x es igual a la raíz cuadrada de 18. Por lo tanto, este valor que están viendo aquí es un valor que da, si raíz cuadrada de 16 es 4, esto me da un poco más de 4. Por lo tanto, esta medida es igual a esta. Y yo lo que quería demostrar es si esto mide 5 igual que este. Y no. Esto da un poco más de 4 y esto da 5. Por eso a simple vista se parecen mucho. Lo que significa entonces que no va a tener un eje de simetría. Entonces esta primera es falsa. Para que hubieran tenido un eje de simetría, esta medida tenía que haber sido la misma. Y recuerden que esta medida es igual a esta. Ahora, vamos a ver la 2, que tiene mucha relación con lo que acabamos de ver. Voy a borrarlo todo aquí.
Y ahora me preguntan, el cuadrilátero FGHJ, se le pueden trazar al menos un eje de simetría. Y ya hablamos de estas medidas. Esto mide 5, que es esta misma medida de acá. Para que tuviera eje de simetría, esta medida tenía que ser la misma de acá para poder hacer esto. Pero ya vimos que esto de aquí, FG, era un poco más de 4. Por lo tanto, esta medida también es un poco más de 4. Si es así, estamos ante un romboide que no se le pueden trazar ejes de simetría. Por lo tanto, las dos son falsas. Entonces nos preguntan por verdadera. Ninguna es verdadera. Era un ejercicio de cuidado porque las dos figuras que nos marcaban, si no realizábamos algunos cálculos, podrían aparentar de que sí tenían ejes de simetría. Pero sacando a Pitágoras por ahí, nos dimos cuenta que esta hipotenusa, con este 3 de cateto y este 3 de cateto, no me iba a dar 5, me iba a dar un poco más de 4. Por lo tanto, no habían ejes de simetría en ese triángulo y ese cuadrilátero que me marcaron ahí. Considere la siguiente información. ¿Cuántos ejes de simetría en total se pueden trazar en el cuadrilátero EFHQ? EFHQ. Y con solo verlo, es un rectángulo. Y el rectángulo, como ya sabemos, y ojalá se lo sepan de memoria, el rectángulo tiene 1 y solo 2 ejes de simetría nada más. Respuesta correcta, la B. Considere la siguiente información. Aquí estamos ante una figura que es el rectángulo EFHQ, que está en el plano. Y dice que tenemos que analizar las siguientes proposiciones respecto al eje de simetría x es igual a 4. Recordemos que hay algunos ejes de simetría simples que debemos de entender rápidamente. Por ejemplo, cuando tenemos ejes de simetría x igual a algún valor, estamos hablando de ejes de simetría verticales. Cuando hablamos de y igual, por ejemplo, y igual 2, estamos hablando de la función constante, una recta que es horizontal. Por ejemplo, si nos dicen que y igual 2, tenemos que pensar en esto. Una recta horizontal que pasa por el 2 de y. Si nos hubieran dicho y igual 6, entonces tenemos que hacer esto. Pero en este caso nos están diciendo x es igual a 4. Entonces es una vertical pasando por el 4 de x. Entonces aquí, para efectos del ejercicio, voy a tratar de dejarla resaltada. Ahí más o menos. Ahí ya tenemos la referencia del eje de simetría que nos están hablando, que sería x es igual a 4. Ahora, ya sabiendo que este es el eje de simetría con el que se va a trabajar el ejercicio, que no significa que el rectángulo solo tenga un eje de simetría, pero en este ejercicio se va a trabajar con este. Nos dicen que F es homólogo con Q. El punto F, que es este, es homólogo con este punto de acá, cosa que sabemos que es falsa. F es homólogo con H, o E es homólogo con Q.
pero lo que nos acaban de decir es falso. Y la segunda dice que el lado EF, que sería todo este lado de aquí a la izquierda, es homólogo con QH. Por lo tanto es verdadero. Recuerden que los lados homólogos miden lo mismo, están al frente, se están reflejando. Imagínense que esto fuera un espejo, pues claramente este se está reflejando con este de acá. Por lo tanto, verdadero. ¿Cuáles son verdaderas? Solamente la número 2. Considere la siguiente información de la siguiente representación gráfica, en la cual se muestran dos triángulos rectángulos, el ABC y el FDE. Bueno, aquí los tenemos muy claros en la figura. Ahora, la pregunta es que de acuerdo con la información dada, el triángulo ABC presenta simetría axial con el triángulo FDE. O sea, nos están diciendo que este y este presentan simetría axial respecto a la recta dada por, y vean lo que tenemos aquí. Aquí tenemos 4 rectas simples para que nosotros identifiquemos cuál es el eje de simetría. O sea, cuál de estas rectas es la que provocaría que estas dos figuras cumplan con esa simetría axial. Pues claramente nosotros tenemos que imaginarnos, a simple vista se puede notar que tiene que ser una recta más o menos como por aquí aproximadamente. Pero necesitamos certeza. Ahora, nosotros podemos descartar rápidamente dos opciones. O pues hacer el ejercicio por descarte en su totalidad. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que tenemos dos opciones de la forma y igual. Y como les dije en el ejercicio anterior, si vienen en secuencia, las rectas y igual son rectas horizontales. O sea, y igual 1 sería un horizontal que pasa por y en el 1. Y igual 3 sería una recta horizontal que pasa por el y igual 3. Entonces no es ni la X, no es ni la A ni la C. Nos está quedando B y D. ¿Cómo son las rectas X igual? Las X igual son rectas horizontales. Por lo tanto, la cuestión es ver si la correcta es X igual 1 o X igual 3. Y como les decía, por descarte, aquí podemos ver que X igual 3 sería esta, una vertical que pasa por el 3. Entonces, esta recta X igual 3 no es la correcta. ¿Qué me está quedando? X igual a 1. Aproximadamente, ¿dónde está el 1? Por aquí estaría el 1, por aquí estaría el 2. Entonces tiene muchísimo más sentido, así a simple vista, que el eje de simetría, pues sí termina siendo X igual 1. Ahora, en este caso particular, nosotros lo hicimos por descarte y X igual 1 va a ser lo correcto. Pero ¿qué hubiera pasado si nosotros no tuviéramos las opciones o tenemos opciones más dudosas? Aquí lo que hay que hacer, y es algo que se hace en función cuadrática, es buscar un valor medio. Por ejemplo, aquí tenemos, este lado es homólogo con este. Y vean que están directamente relacionadas con el 1 negativo y con el 3. Entonces ustedes se pueden preguntar cuál es el valor que está en el puro centro del 1 negativo y el 3 positivo. Para saber eso nada más tenemos que hacer una operación de valor medio, que sería 1 negativo, le sumamos 3 y lo dividimos por 2. Buscar el centro de esos dos valores. 1 negativo más 3 es 2 positivo y 2 dividido entre 2 es 1. Y esta es la manera más formal de llegar a que
el eje de simetría de esta figura es la recta x igual 1. Entonces, en caso que lo necesiten, tienen esta alternativa, que repito, es algo que se utiliza en función cuadrática cuando estamos calculando, pues igual, el eje de simetría, pero de una función cuadrática. Considere la siguiente información sobre la figura formada por dos triángulos. Bueno, en este ejercicio tenemos aquí un plano donde tenemos el triángulo ARB y RDE. Tenemos que visualizarlo como dos triángulos, pero al mismo tiempo, vea que aquí en la redacción dice: considere las siguientes proposiciones referidas a la figura, así en términos generales, ¿verdad? ABRED. Ok, ya estamos claros que esa es la figura y que lo podemos ver como dos triángulos. Me hablan de y su eje de simetría. El único eje de simetría que tiene todo esto como una única figura, ¿verdad? El eje de simetría que tenemos, creo yo que claramente se nota, que es el eje Y. Es la única que hay, ¿ok? Entonces ya con esto, así como lo estamos viendo, ya podemos analizar. El lado DE es homólogo con el lado AB. Entonces vamos a marcarlo. El lado DE, que es este, que estoy resaltándoles aquí a la derecha, es homólogo con AB. Y efectivamente, este lado y este lado se están reflejando. Por lo tanto, verdadera la primera. Y la otra dice que la imagen del vértice A, y el vértice A es este, o sea, el punto A, corresponde al punto 6,2 negativo. Ojo, qué interesante como nos dieron, como nos redactaron esto, porque nos hubieran dicho la imagen del vértice A corresponde al punto y nos hubieran dado una letra, pero no nos dieron una letra, nos dieron una ubicación. Si nos hubieran dado la letra hubiera sido más fácil, pero aquí lo único diferente que hay que hacer es verificar la ubicación del 6,2 negativo, a ver si coincide con lo que nosotros ahorita estamos pensando, que posiblemente ustedes están pensando que el vértice A, pues la imagen es el vértice D. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la ubicación del vértice D? La ubicación del vértice D es X, si es 6, y Y sería 2 negativo. Entonces, esto está coincidiendo. El punto D, la ubicación es 6,2 negativo. Por lo tanto, es verdadero. Respondemos, ambas son verdaderas. Considere la siguiente información sobre la figura formada por dos triángulos. Ok, estamos con la segunda pregunta, con la misma figura. Y en este caso, los dos triángulos que tenemos aquí son el ABR y el DER. ¿Ok? Entonces, dado su eje de simetría, que el único eje de simetría que tenemos, pues es este. Entonces nos preguntan que el vértice R es homólogo con quién. Y vemos que el vértice R está como en el centro, está en el puro eje de simetría. Y si nos ponemos a ver la figura con detalle, como dos triángulos por aparte, sería entonces que el vértice A es homólogo con el D. ¿Estamos de acuerdo? Se están reflejando. El vértice B es homólogo con el vértice E. Por lo tanto, el punto R que pertenece a este triángulo es homólogo con el mismo punto R que también es parte de este triángulo. Entonces, lo correcto aquí sería la opción
D. Considere la siguiente información. Ahora, lo que tenemos acá en este ejercicio es un plano con dos triángulos, de hecho, y un eje de simetría, que sería el eje de simetría Y. Creo que claramente ahí se notan cuáles son, ¿verdad? Los dos triángulos involucrados. Sería el ABC y el ZWV. Y lo que nos preguntan es que si B es homólogo con W. Claramente eso es verdadero. Están a la misma distancia, el eje de simetría, se están reflejando, etc. Y luego nos preguntan también que Z, que está por aquí, es homólogo con V. Y en este caso sería falso. ¿Por qué? Sería falso por el hecho de que estamos trabajando con el eje de simetría Y. Ellos dos tal vez pudieran haber sido homólogos, pero con otro eje de simetría que no viene al caso en este momento. Entonces tenemos que hacerle caso a la información que hay. Y por lo tanto, la segunda, Z y V, no son homólogos. ¿Cuáles son verdaderas? Solo la 1 es verdadera. Considere la siguiente información. Ok, estamos ante una figura donde hay dos triángulos y un plano cartesiano. Pero considere las siguientes proposiciones basadas en el eje de simetría y igual 2. Cuando las rectas vienen de la forma y igual, estamos hablando de una función constante, de una recta horizontal, y en este caso y igual 2 es una recta horizontal que pasa por y en el 2. Entonces significa que va a pasar por aquí. Lo mencioné en el ejercicio anterior, pero no venía al caso para el ejercicio anterior. Aquí sí. Entonces podríamos trazarlo para tenerlo ahí como referencia, debido a que ese es el eje de simetría con el que se trabaja ese ejercicio, este ejercicio. Lo primero es que si C es homólogo con V, C es homólogo con V, para el eje de simetría con el que estamos trabajando, no. En cambio, para este sí hubiera sido homólogo. Pero para este, que es el del ejercicio ahorita, esto y esto no cumplen con lo que nos están diciendo, por lo tanto, falso. Y la segunda dice que si el ángulo WZA, esto es importante, WZ, ahí está la medida, y A, o sea, me están hablando de este ángulo que acabo de marcar. El camino es importante. WZA. Entonces, ese ángulo, que si es homólogo con WVC, vamos a ver. W, V y C. Se me están hablando ahora de este de aquí. Por lo tanto, si nos basamos en el eje de simetría que tenemos aquí, efectivamente la medida de este ángulo es la misma de este ángulo de acá. Estamos ante elementos que son homólogos entre sí. Como Z es homólogo con V, este ángulo es homólogo con este, pues en este caso, este ángulo es homólogo con este de acá. Por lo tanto, verdadero. Marcamos que la correcta, ¿cuáles son verdaderas? Solamente la 2.
Considere la siguiente representación gráfica donde los polígonos ABCDE y KLMNO presentan simetría axial con respecto al eje X. Ahí nos están diciendo que este y este de acá presentan simetría con X. Creo que se nota muy claramente, ¿verdad? Que este es el reflejo de este respecto a X. Pero además nos dice que el ABCDE, que es este, y el EFGHIJ, que es este, creo que los podemos notar también que ellos presentan simetría axial, pero con este de acá. Entonces tenemos dos situaciones. Ellos dos presentan simetría con y estos dos presentan simetría con X. Ya sabiendo eso, la pregunta es, el homólogo del lado AB, tomando en referencia la simetría con el eje Y, corresponde a. Entonces marcamos AB, marcamos el eje Y, que sería este. Entonces, ya lo podemos buscar aquí. Este sería homólogo con EFG. No hay mucho camino por donde más ir a buscar. Opción correcta, la A. El ejercicio en sí fue sencillo, pero siempre y cuando leamos con cuidado de cuál eje de simetría nos trata el ejercicio. Porque si esto hubiera sido una X, la respuesta hubiera sido otra. Entonces, siempre estar atentos a cuál es el eje de simetría del cual nos están haciendo la pregunta. Continuamos con la segunda pregunta para la misma figura, donde tenemos tres polígonos, cada uno con sus diferentes, ¿verdad?, ejes de simetría. Esta pareja presenta simetría con el eje Y y esta pareja de figuras presenta simetría con el eje X. Y aquí nos preguntan por el homólogo del lado KO, tomando como referencia la simetría con el eje X. Entonces corresponde a quién. ¿Quién es el homólogo de KO? Entonces KO es este lado de acá. La simetría es con el X. Por lo tanto, ¿cuál es el lado que se refleja con este? Me parece que no es muy difícil ver que este que acabo de marcar, AE, es la respuesta correcta. Igual, un ejercicio relativamente sencillo siempre y cuando estemos bien ubicados cuál es el eje de simetría. Y ahora tenemos una tercera pregunta para la misma figura, los polígonos que poseen simetría, dos de ellos con el eje Y estos dos con el eje X. Y tenemos que analizar, proposición número 1, el punto H es homólogo con el punto C respecto a el eje Y. Entonces marquemos el eje Y, que es nuestro eje de simetría en este momento. Busquemos el punto H que está acá. Y nos dicen que es homólogo con, efectivamente, con C. Recuerden que los puntos homólogos mantienen la misma distancia. Entonces, este se está reflejando con este. Verdadero. Ahora veamos la segunda. Voy a borrar aquí para que no se note o no se enreden los rayones anteriores. El ángulo EDC. Okay, ¿cuál sería ese ángulo? Vamos a buscarlo. E, D y C. Vean el camino que acabo de recorrer. Lo voy a resaltar entonces aquí. Este es el ángulo EDC, que es homólogo con el OMN. Vamos a ver. OMN. Vean el trazo. Me están hablando de
este ángulo de acá. Y que si es homólogo con el eje X. Yo creo que ya en este momento que acabamos de trazarlo, ya tenemos muy claro que para ningún eje de simetría ellos dos son homólogos. Hubiera sido homólogo si el ángulo hubiera sido este de aquí. Pero al ser este ya estamos hablando de otra cosa completamente diferente. Por lo tanto, falso. ¿Cuáles son las verdaderas? Solo la 1 es verdadera. Considere la siguiente información. Y la información que tenemos es esta gráfica donde claramente estamos viendo un cuadrado en el plano cartesiano. El cuadrado ABCD. Y la pregunta es la cantidad de ejes de simetría que posee como máximo ese polígono corresponde a. Yo tengo la certeza que es un cuadrado. Vean ustedes aquí las diagonales son exactamente iguales. Sus ángulos, aquí se ven los ángulos de 90. No hay manera que nos confundamos con una figura tan clara como esta, que estamos ante un cuadrado. Y sabemos que el cuadrado tiene 4 ejes de simetría. Eso es algo que tenemos que casi que aprendérnoslo, porque polígonos regulares van a tener la cantidad de ejes de simetría que tienen sus lados. Entonces, el cuadrado tiene 4 lados, va a tener 4 ejes de simetría. 1, 2, 3 y 4. Entonces, marcamos la opción D. Considere la siguiente información. Ok, estamos con la figura, que es un cuadrado en el plano, y nos quieren preguntar dos cosas. De acuerdo al eje de simetría y igual 3. Recuerden que los ejes de simetría de esta forma son líneas rectas, pero en este caso y igual 3 significa que es una horizontal, una función constante que está pasando por el 3 de y. Entonces, para esta pregunta vamos a marcar ese y igual 3, ahí está. Y vamos a ver qué nos van a preguntar al respecto. B es homólogo con D. B es homólogo con D, eso es falso. Ellos dos nos están reflejando, están sobre el eje de simetría. Por lo tanto, ahí no hay ningún reflejo. Y luego AB, voy a resaltarlo de otro color. AB es homólogo con AD. Y eso tampoco está sucediendo. De hecho, ambas son falsas. Ambas hubieran sido verdaderas si el eje de simetría hubiera sido este que estoy marcando por acá. Ahí sí, este se hubiera reflejado con este y este lado con este. Pero con el eje de simetría que nos dieron, esta información es completamente falsa. ¿Verdadera? Ninguna. Para responder dos ítems, considere la siguiente información. Okay, vamos a tener dos preguntas con esta figura. Dice, la figura A y C. Ustedes pueden ver que aquí hay 4 figuras. A, B, C y D. Los 3 son triángulos. Se ven que son triángulos de la misma forma, mismo tamaño, solo que por ahí acomodados diferente. Y dice que las figuras A y C, que estamos hablando que es esta y esta, son simétricas con respecto a quién. ¿Con quién generan simetría? Bueno, claramente aquí podemos ver que esta figura y esta figura dependen de un eje de simetría de esta forma. De hecho, como tenemos una cuadrícula, para nosotros es muy sencillo buscar por dónde pasa el eje de simetría. Entre este y este, por ejemplo, tenemos ¿cuánto? 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, ¿cuál es el puro centro? Ahí se puede notar esa línea. ¿Y por dónde está pasando?
por el 1 negativo. ¿Y cómo nombrábamos nosotros los ejes de simetría o las funciones o las rectas cuando eran horizontales? Y igual. ¿Y igual quién? Y igual 1 negativo. Automáticamente, al saber que el eje de simetría era horizontal, se descartaban completamente estas dos opciones. Y la que me está quedando como correcta, ¿verdad? Acabamos de ver que es y igual 1 negativo. Vean la opción, la otra incorrecta, y igual 0. Y igual 0 hubiera sido por aquí donde estoy resaltándolo en este momento. Y ahí pues no se genera simetría. Vamos ahora a la segunda pregunta de la misma figura. Ya saben, tenemos 4 triángulos A, B, C y D. Y nos van a hacer preguntas sobre simetría. La primera es, las figuras C y D, que estamos hablando que son estas dos, son simétricas con respecto al eje Y, completamente al eje Y. Vamos a ver si es cierto. Este es el eje Y. ¿Ven ustedes simetría entre esto y esto? Claramente se nota que sí. La distancia del eje de simetría a este punto es de 1. La distancia a este punto de acá es de 5. Hacia este lado también. O sea, claramente ahí se nota que sí hay simetría verdadera. Pero ahora nos preguntan otra cosa. Vamos a borrar por acá. Y nos preguntan por las figuras A y B, que son estas dos, que si son simétricas con respecto a la recta x igual 1. Y recuerden que cuando las rectas son x igual, son líneas verticales que pasan por el valor de x. Y en este caso, x es igual a 1, es una línea vertical que pasa por este valor de x en 1. Entonces, marcamos acá. Y ahora sí, analicemos. Esta figura presenta simetría con esta y este eje. La respuesta es que sí. Igualmente vea la distancia 1, 2, 1, 2. Y así nos va a coincidir con cada uno de los puntos de esos dos triángulos A y B. Por lo tanto, también es verdadera. Respuesta, ambas son verdaderas. Considere las siguientes proposiciones. Aquí tenemos dos proposiciones que ojalá ustedes las manejen casi de memoria. La primera es que un hexágono regular tiene 6 ejes de simetría. Y eso es automáticamente verdadero. Si la figura es regular, va a tener la cantidad de ejes de simetría que corresponden a esa figura, a los lados de esa figura. El hexágono tiene 6 lados, por lo tanto va a tener 6 ejes de simetría, siempre y cuando la figura sea regular. Mientras que la segunda dice, un rectángulo que no es cuadrado, o sea, el típico rectángulo alargado, ¿verdad? La figura alargada, que sí tiene 4 ejes de simetría. Y recordemos que esto es falso. El rectángulo ojalá ya también se lo hayan aprendido. El rectángulo solamente tiene 1 y 2 ejes de simetría. Por lo tanto, esto es falso. Para que hubiera sido verdadera, 4 ejes de simetría es si hubiera sido un cuadrado. Pero en este caso, de lo que nos dice ahí, solo la 1 es verdadera.